Bueno, buenos días, tardes o noches según a la hora que te encuentres viendo este video. Esta es una presentación de la materia de Construcción Histórica de México en el Mundo 1 de 1808 a 1946 para la licenciatura en Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos. Yo soy el profesor Alberto Armijo y te voy a dar algunas indicaciones para realizar las siguientes actividades en el curso. Hay que realizar, como habíamos dicho con anterioridad, un trabajo de investigación que tiene como finalidad el poder sistematizar ciertos saberes históricos de diversos campos, como el económico, el filosófico, ideológico, cultural y político, dentro de la historia de México, en el periodo que va del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Entonces, este trabajo de investigación se desarrollará con los previos equipos que se habían armado con anterioridad semanas antes de salir de periodo de cuarentena. Mira, la tabla que estás viendo ya la presentamos en algún momento en el curso, en las clases, y bueno, el objetivo de volverla a presentar es que tengas más claro cómo hay que desarrollarla y cómo hay que llevarla a cabo para poder trabajarla de mejor manera. En primera instancia, tú tienes una primera columna, ¿no? En donde viene el siglo y los periodos que vas a abarcar en el llenado sistematizado cronológico de la información. Esta primera columna tiene la finalidad únicamente de especificar, como decimos, qué siglo es y qué años abarca, ¿no? El primer ciclo que se abarca es de 1810 a 1876, es decir, un primer ciclo que va de la Revolución de Independencia a la entrada del porfirismo. Este primer ciclo se puede subdividir, como el ejemplo que tenemos aquí, ¿no? Es decir, no de 1810 lo mandarías a 1876, sino que, por ejemplo, puedes mandarlo en primera instancia a 1821, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser un periodo que tú encuentras como relevante o como específico, ¿no? Con ciertas particularidades que te permiten estudiarlo y puedes decir que dentro de ese primer periodo que le toca a un primer equipo de 1810 a 1876, dentro de ese primer periodo, hay una subdivisión de periodos en donde tú vas a abarcar primero el equipo que le toque a ese primer periodo, lo puedes subdividir en varios periodos a su vez, como por ejemplo aquí de 1810 a 1821, de 1821 a 1854 y después básicamente de 1854 a 76 según sea el caso. Eso en el ejemplo del primer equipo que va de 1810, como decimos, a 1876. Esa primera columna entonces trae el siglo y trae los periodos que tú defines para trabajar de esos tres periodos generales. Ahora bien, tenemos básicamente tres campos en los cuales se tienen que trabajar los conocimientos históricos. El primero es un campo político, es decir, de 1810, por ejemplo, aquí a 1821, pues nosotros tenemos en el ámbito político, según este trabajo, la guerra de independencia y una inestabilidad y crisis política producto de la misma guerra de independencia. Entonces, esto que nosotros hacemos, habría que complementarlo aquí con alguna serie de aspectos o datos que refuercen este punto y que puedan argumentar o que puedan justificar lo que nosotros estamos poniendo en este primer renglón. Eso, por ejemplo, en el campo político. Pero también en una segunda columna puede ser el campo filosófico, cultural e ideológico. En casos como por ejemplo aspectos cualitativos como la influencia del criollismo, el mestizaje, las cuestiones ideológicas de la ilustración o el liberalismo. Aquí habría, más que poner el concepto como tal, habría que explicarlo o desarrollarlo brevemente sin necesidad de extenderse mucho, pero sí, de alguna manera, tratar de amplificar un poco la respuesta para que no se quede en un concepto aislado. Por otro lado, aparte de lo político y lo filosófico y cultural e ideológico, tendríamos otro aspecto que es el campo económico. El campo económico, como tú sabes, también puede o debe más bien ir sustentado con aspectos
cuantitativos, es decir, si hay aspectos como parálisis económica derivado de la propia guerra de independencia, tendríamos que decir, por ejemplo, en qué rubros o en qué ámbitos de la propia economía. Si hay pobreza, tendríamos que argumentarlo a su vez también con números que sacaríamos de la misma bibliografía en la cual nos estemos basando, ¿no? Por otro lado, un cuarto campo es el aspecto social, es decir, este aspecto que tiene que ver con la historia no reconocida o la historia que no es oficial, en donde se habla, por ejemplo, de la sociedad en su conjunto, en donde se habla, por ejemplo, de aspectos como la vida cotidiana de la misma o de aspectos que son relevantes para la sociedad de ese momento en ese lugar. En este caso estamos hablando México siglo XIX, ¿no? Y pues bueno, eso sería como los 4 puntos a abordar. Entonces tenemos que la primera columna son simplemente los siglos y los años. Y la segunda, tercera, cuarta y quinta columna son los aspectos que tienen que ver con lo político, lo filosófico, ideológico, cultural, lo social y lo económico. Los aspectos de urbano, regional y arquitectónico en este momento, en este proceso que nosotros llevamos para fines de nuestra propia materia, no los vamos a estar tocando. Entonces, los podemos obviar o dejar de lado por el momento. Es decir, todas estas dos últimas columnas no tenemos que desarrollarlas. Esto en el caso entonces del primer equipo que le toca el periodo de 1810 a 1876, ¿no? Ahora bien, aquí hay una extensión que puede servir también al mismo equipo, es decir, pueden ayudarse de estas mismas diapositivas que yo he generado, simple y cuando pues ustedes amplían la información de esto y la sustenten, de modo que si no se puede sustentar lo que se dice aquí con lo que ustedes encuentran en bibliografía, pues bueno, es decir, se puede sacar o dejar de lado para complementar con otra información que ustedes puedan validar o que ustedes puedan justificar. Aquí hay otro ejemplo de un segundo periodo. Este es el segundo periodo que se abarcaría, que este iría de 1877 a 1910, que sería el periodo del inicio del porfirismo a el inicio de la Revolución Armada de 1910, en donde, bueno, aquí, por ejemplo, hay esta diapositiva nos muestra que hay un solo periodo, es decir, no hay subdivisiones del segundo periodo, sino que va de lleno del 77 a 1910. Repito, tú puedes subdividirlo, es decir, puede ir de 1877 a 1890, por ejemplo, si tú encuentras elementos o argumentos sólidos para poder que te permitan a ti estudiarlo mejor, pues bueno, lo puedes presentar así. Y de igual manera, pues bueno, en la primera columna vienen el siglo y los años, los periodos que tú abarcas o subdivisiones, y en la tercera, cuarta, segunda, tercera, cuarta o quinta vienen los campos de conocimiento, el político, el económico, el filosófico o el social. El orden de uno y otro no tiene mayor problema, es decir, nosotros sabemos o habíamos dicho en clases que el siglo XIX en México es un siglo eminentemente político. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la cuestión política que está ocurriendo en el país pues está repercutiendo en los diversos ámbitos, es decir, el aspecto que tiene que ver con la guerra de independencia en lo político repercute a su vez en la parálisis o en la crisis económica y también tiene que ver o repercute de alguna manera en los aspectos de la filosofía, la cultura y la ideología, ¿no? Y por tanto en la cuestión social como consecuencia de todos esos actos, ¿no? Entonces es muy importante que tú tengas en cuenta esto para poder desarrollar el trabajo de la mejor forma. Ahora bien, tendríamos un último periodo en donde básicamente este periodo abarcaría de 1910, es decir, del inicio de la guerra de independencia, hacia directamente la primera mitad o el fin de la primera mitad del siglo XX a 1946. Este último periodo obviamente también va trabajado por un tercer equipo, por un último tercer equipo, en donde también a su vez va a desarrollar el mismo esquema.
De 1910 a 1946 va a hacer una investigación de lo que ha ocurrido en México en lo económico, en lo político, en lo ideológico, filosófico y cultural y en lo social, es decir, en esos cuatro campos que nosotros estamos abarcando. Es decir, ahí sería el mismo esquema, sería la misma forma de trabajar que los otros dos anteriores equipos, simplemente lo que cambiaría o lo que variaría sería directamente los años o el periodo en el cual se trabajaría, ¿no? Y de igual manera se pueden utilizar aspectos que se están trabajando aquí en esta diapositiva. Sin embargo, cabe recordarles una cosa muy importante. Lo que se está trabajando aquí en la diapositiva, por mi parte, no está desarrollado. Evidentemente y por obvias razones yo lo he dejado inconcluso para que ustedes puedan completarlo, para que ustedes puedan desarrollarlo de la mejor manera, ¿no? Ahora bien, esa sería la forma de trabajar estos. La bibliografía recomendada. Mira, cualquier libro que te pueda a ti servir para estudiar esos periodos puede ser bueno, siempre y cuando sea un libro de una persona o de una institución que esté reconocida en el campo, en el ámbito de la historia, de los campos o saberes que tú estás buscando. Ahora bien, por mi parte, yo te recomiendo estos tres libros que te pueden ayudar a generar, o que les pueden ayudar más bien a generar esa tabla. El primero es el de Nueva Historia General de México, del Colegio de México, un libro bastante completo que bien podría abarcar varios aspectos en un mismo libro y que es relativamente fácil de conseguir, relativamente económico. Es un libro muy completo que te puede ayudar a ti a encontrar muchas generalidades de los cuatro ámbitos que estamos analizando. Por otro lado, un libro que te puede ayudar bastante en los aspectos políticos es este otro, de la política, de la línea de México contemporáneo de 1808 a 2014. La editorial es del Fondo de Cultura Económica y la autora es Alicia Hernández Chávez. Es un compilado, varios autores y escriben en ese libro y te puede ayudar. Trata los aspectos políticos en ese periodo y bueno, puede ser relevante para el estudio de la misma disciplina en los periodos que necesites. Por otro lado, y por último, está este otro librito que es uno de la colección de historia mínima del Colegio de México, que se llama La Economía Mexicana de 1519 a 2010, de Sadra Kunz Ficker. La editorial es Colegio de México, como decíamos, y bueno, también puede ser importante o puede servir bastante para desarrollar el trabajo. Entonces, dependerá de ustedes, básicamente la elección de la bibliografía, y bueno, lo dejo ahí para que ustedes puedan trabajarlo. Bien, por último, de tal forma que quedarían los trabajos a presentarse así. Tenemos entonces tres periodos ya definidos con tres equipos que tendrán a su vez que conformar esta tabla. Este trabajo se puede presentar en Excel o se puede presentar como lo hemos hecho aquí en PowerPoint, es decir, es indistinta la forma de presentar en el programa que tú te acomodes, pero sí tiene que ser una presentación digital para poder proyectarla en el salón de clases y a su vez exponerla. Es decir, que tendríamos nosotros tres equipos que expondrían esos tres periodos y obviamente la idea es la siguiente: exponer esos ámbitos de cada periodo en las fechas que vienen marcadas en esta columna de su derecha. El primer equipo, que va de 1810 a 1876, expondría el 30 de abril, es decir, una semana después de la entrada de clases, ¿no? Y tendría básicamente media hora, 40 minutos para desarrollar la exposición de esa tabla. Ahora, ojo con lo siguiente: si bien la tabla puede ir sintetizada, es decir, solo los conceptos que ustedes consideran relevantes o la mínima información, al momento de exponer la tabla tendríamos que argumentar más allá de lo que está escrito en ella, de tal modo que esto nos obligará o obligará a los equipos en turno a preparar bien su exposición y a estudiar bien los temas en los cuales se hayan designado. Así que
es recomendable que cada persona dentro del equipo exponga el campo de conocimiento que le tocó realizar. El segundo equipo, que va de 1876 a 1910, tendrá la tarea de exponer el día 7 de mayo. El día 7 de mayo desarrollará su exposición e igual sería un día jueves, tendrá alrededor de una clase para poderlo desarrollar, mínimo tendrá que hacer media hora. No es menos porque son tantos los campos y tan vasto el cúmulo de información que van a poder recabar que tendrán forzosamente que abarcar una exposición de alrededor de mínimo 30 minutos, pues, según considero. En este sentido, igual, el segundo periodo entonces se expondría el día 7 de mayo, que es el día jueves, y bueno, lo desarrollaría de la misma forma que el primero. Y por último, el tercer equipo que es del inicio de la revolución de 1910 al final de la primera mitad del siglo XX. Este equipo lo haría el día 14 de mayo y bueno, esa sería la forma en que se expondría el trabajo que se está llevando a cabo, ¿no? Es muy importante entonces que tengan bien en cuenta esto que se acaba de decir. Cualquier duda o aclaración estoy en contacto con ustedes o estoy al pendiente de sus mensajes por vía Classroom, ¿no? Y pues ahí me pueden encontrar. Por otro lado, les agradezco mucho su atención y pues espero se encuentren muy bien, espero tengan las condiciones para desarrollar su trabajo y les recuerdo, para cualquier duda, atención o cosa que haya que se requiera para realizar el trabajo, pues estoy al pendiente. Gracias por su atención. Saludos.